Listo. Entonces, la idea de hoy es que empecemos a ver cómo se genera una programación de señales analógicas, específicamente en la variación de velocidad de los motores trifásicos. Vamos a generar una rampa de aceleración. ¿Qué es una rampa de aceleración? Es un arranque que se le hace a los motores para reducir el consumo de corriente cuando ellos vencen la inercia y activan el movimiento. Esa, eh, esa inercia que ellos deben vencer para poder moverse, mmm, yo me imagino que ustedes ya han visto en máquinas que los motores tienen un alto consumo de corriente, entonces lo que hacen, hay unos equipos que se han desarrollado que son los arrancadores de motor, es unos equipos electrónicos. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, usted, ¿cómo va todo? Muy bien, gracias a Dios. Gente. Muchas gracias. Hay unos equipos electrónicos que son para, se llaman arrancadores de motor y lo que hacen es generarle unas pequeñas rampas al arranque de los motores para también disminuir ese consumo de corriente y no provocar tantos armónicos en la red de las empresas, ¿cierto? El, a veces, pues que las empresas no cuentan con esos equipos de arrancadores de motor, entonces lo que se hace es generar una rampa de aceleración para obtener el valor deseado de velocidad que se le requiere del motor y por programación, digamos, lograr generar ese arranque y reducir el consumo de corriente. Entonces lo que vamos a hacer es mirar cómo se crea la rampa, cuáles son los pasos que debemos seguir y luego vamos a programarlo en el TIA Portal y miramos cómo se hace la simulación. ¿Listo? Bueno. Bueno, entonces resulta que los PLC o la variación de velocidad de un motor trifásico no se puede hacer de una manera lineal. O sea, el PLC no es capaz de programar esta rampa que tenemos en azul, sino que lo que él hace es una serie de escalones que va generando un cambio en la velocidad del motor en el que se está trabajando. Esta rampa de velocidad puede llegar hasta la velocidad nominal del motor o a digamos un cuarto de la nominal, tres cuartos de la nominal, media nominal, pues dependiendo de la necesidad del proceso. En este caso, pues yo puse la gráfica como si llegase a la nominal del motor. ¿Cómo sabemos que estamos llegando a la nominal del motor? Porque el punto máximo de la rampa está diciendo que está en el punto 27.648 de velocidad. Recuerden que 27.648 es la resolución máxima para valores en señales analógicas. Entonces, ese 27.648 equivale a los 10 voltios de C que está recibiendo el variador de velocidad o el equipo pues destino. Bueno, es importante resaltar que los motores trifásicos no van conectados directamente al PLC, sino que tienen un variador de velocidad intermedio, o sea, es un variador de frecuencia, es lo mismo. Ese Profe, variador de... Hola, hola. pero los variadores no generan esa rampa. No hay una forma de evitarse pues, el proceso con el PLC. Sí, claro. Hay variadores de velocidad que pueden generar la rampa de aceleración y yo le puedo programar los tiempos, el tiempo que quiero en que se ejecute esa rampa. Es decir, ay, que se me hizo el mouse, ese. Yo quiero que esta rampa sea en 1 segundo o yo quiero que sea en 2 segundos o en 10. Esos tiempos yo los puedo programar en el variador y generar la rampa automáticamente. Pero realmente eso se usa es cuando se está trabajando el variador de velocidad directo al motor sin controlador. O sea, yo puedo tener un variador de velocidad y controlarlo por entradas digitales. O
controlarlo por un potenciómetro, como si fuera un regulador, como un regulador externo, y omitir el PLC. Entonces ahí cuando yo uso el variador en esa forma, solito, como equipo independiente, él puede generar esa rampa de aceleración. Pero cuando tengo el PLC y le digo al variador que él va a operar según las instrucciones que el PLC le envíe, es necesario programar esa rampa de manera independiente porque el micromaster, o no, digamos el variador de velocidad, omite o, digamos, él deja de tomar decisiones propias, sino que simplemente se queda a la espera de lo que le llegue por las señales del controlador. ¿Listo? Entonces, si estás trabajando como equipo independiente, lo puede hacer solito. Pero si está trabajando como equipo dependiente del controlador, hay que programarla. Listo, profe. ¿Listo? Ok. Bueno, entonces, como en el PLC lo que genera es una serie de escalones muy chiquiticos que a la percepción de nuestro ojo no es algo visible o notable, lo que hace es que eso se interpreta así. Dice, espero un poquito de tiempo y aumento un poquito la velocidad. Espero otro instante de tiempo y aumento otro poquito la velocidad. Estos golpes se generan en cuestión de milisegundos. Como es en cuestión de milisegundos, para nuestro ojo es un comportamiento totalmente lineal. Hay veces que se genera un error, es un error de programación, y es que generan estos cambios en el tiempo, estas esperas, estas líneas horizontales, estos delta de t, los hacen muy largos, de más de 500 milisegundos. Cuando yo hago estos golpes, estos espacios de tiempo en más de 500 milisegundos, hay personas que lo programan hasta de un segundo, lo que hago es generar un golpe en el motor. Entonces cada segundo el motor va a subir de velocidad, entonces él va a sonar taque, 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 ¿cierto? Como siguiendo, como marcando los pasos de ese aumento en velocidad que está generando. Para que el motor no tenga problemas en sus rodamientos y no tengamos un comportamiento brusco que nos pueda afectar el proceso, debemos hacer estos cambios en cuestión de milisegundos. ¿Qué es lo recomendable? Trabajarlo en 350 milisegundos hasta 350 milisegundos. Ese es un intervalo adecuado. Que es que el proceso exige que tiene que ser cada 400 milisegundos que él vaya aumentando. Listo, pues hay que ensayar qué tan grande es mi motor, porque también pues si tengo un supermotor inmenso, pues va a ser de pronto un poquito complicado. Entonces hay que mirar la carga que tiene el motor, que yo no le vaya a generar ensayar cómo se comporta el motor. Si empieza a brincar, a generar un golpe muy fuerte acá que aumenta la velocidad, quiere decir que este delta de t que se eligió de 400 milisegundos es demasiado grande para la capacidad que tiene ese motor de generar el movimiento. Entonces hay que reducirlo, siempre mostrando que él logre hacer este aumento lineal. Bueno, ¿qué les recomiendo yo? Este delta de t, como es un espacio de tiempo, se recomienda, o pues no es que se recomiende, digamos que por facilidad, yo lo que hago es que lo tomo según las marcas de ciclo. ¿Recuerdan qué son las marcas de ciclo? No se acuerdan. Más o menos, profe. Más o menos. Oh, por Sí, Dios. pero el mercado cuando terminamos un ciclo, no. Las ¿Ya? marcas son... Era esa marca que teníamos cuando terminábamos el ciclo. No, Que, esa es una marca fin de ciclo. Pero ¿cuáles son ok. las marcas de ciclo que le configuro al PLC? Esas son las frecuencias que se daban al PLC, ¿no? Exactamente, las frecuencias que se le programan. Así que en el país 255, para pronto no trocarla con las de arriba. Exacto, entonces son las marcas que le genero al PLC, que le puedo activar en la CPU para generar oscilación a diferentes frecuencias, siendo la .0 la más rápida y la .7 la más lenta. ¿Listo?
Recuerden que como son unas frecuencias fijas, eso ya tiene un periodo fijo. Si tiene una frecuencia fija es porque tiene un periodo fijo. Y si tiene un periodo fijo, recuerden que el periodo son segundos, es tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo tengo una frecuencia de 1 Hz, quiere decir que tengo un periodo de 1 segundo. ¿Qué quiere decir tener un periodo de 1 segundo? Que cada segundo esa marca cambia su estado. Se activa, se desactiva, se activa, se desactiva. Entonces, como esos periodos nunca van a cambiar, son exactamente iguales, son perfectos para representar estos delta de t. Primero, porque son tiempos que ya tengo identificados cuánto duran, y aparte de eso, porque lo genera automáticamente el PLC. Si yo tuviese que usar un periodo, un delta de t, que no conozco, que no está dentro de las opciones que me dan las marcas de ciclo, lo debo crear. ¿Cómo se crea? Con temporizadores. Un temporizador marca la activación, o sea, cada 2 segundos me tengo que activar, entonces un temporizador cuenta los 2 segundos apagado. Otro temporizador cuenta los 2 segundos encendido. Y ahí cuando terminó el de encendido, entonces vuelve y se activa el de apagado, entonces vuelve y hace esto. ¿Listo? Entonces hay que hacerlo con temporizadores. Pero pues son simplemente dos segmentos, pues un temporizador activa al otro y así se queda infinitamente. En este caso pues lo vamos a hacer con marcas de ciclo para que identifiquemos como los diferentes periodos y podamos elegir, ver cómo lo podemos elegir. Listo. Entonces, ¿qué quiere decir en sí la gráfica? Que vamos a tener una variación de velocidad desde 0 hasta la velocidad nominal. ¿Por qué velocidad nominal? Porque estoy llegando a 27648, que es la resolución máxima del controlador para señales analógicas. Y estoy diciendo que esa velocidad nominal se va a alcanzar en un rango de tiempo definido. ¿Listo? Que supongamos que son 10 segundos. En esos 10 segundos voy a llegar a la nominal a través de una pequeña serie de pasos que el motor va a ir dando para lograr llegar a este valor deseado. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Profe, Señor. entonces digamos que es un motor, digamos, de 3000 revoluciones. Se le cambiaría entonces del lenguaje de ingeniería al lenguaje del PLC, que sería de 27648, y él ya lo asumiría como el máximo. Ok, recuerden que la modificación del lenguaje de ingeniería al lenguaje de PLC se da es por la señal eléctrica que está recibiendo el PLC. Entonces, esas 3000 revoluciones se están midiendo con un... Bueno, primera pregunta, antes de... La velocidad es... si yo voy a generar esta rampa en el motor, ¿esa variable de velocidad es entrada o salida? Profe, una salida, ¿no? Una salida. La Muy bien. salida. Eso es bien, entrega. Exacto. Exacto. Es porque el controlador está entregando ese valor al motor. Vamos bien. Vamos a programar una salida analógica. Ahora, esa salida analógica, el PLC, yo puedo hacer el programa y el PLC va a ser capaz de controlar con ese mismo programa un motor de 1500 revoluciones o uno de 3000. ¿Por qué? Porque recuerden que la parte analógica del PLC es el que se encarga de convertir esa señal, esa variación de velocidad a una señal eléctrica. En este caso, como debemos llegar a un variador de velocidad para poder llegar al motor, ese variador de velocidad recibe una señal eléctrica de 0 a 10 voltios, independientemente de la carga que él tenga. Su entrada analógica tiene un intervalo de operación estándar. Recuerden que hay unos intervalos estándar, entonces él pertenece a uno de esos intervalos estándar y con ese intervalo genera la variación de velocidad en el motor. ¿Listo? Entonces, independiente de qué tipo de motor sea o las revoluciones que te sea, yo estoy llegando a esa, realmente mi actuador va a ser un variador de velocidad que me recibe una señal de 0 a 10 voltios. Y ya ese variador se encarga de llevar esa tensión, de convertirla
a una información que el motor como tal interprete. Ahí es claro, Santiago. Sí, profe, gracias. Ok, con gusto. Listo. Entonces acá dice, para iniciar con los cálculos requeridos se debe definir un valor para delta de t dependiendo de la marca de ciclo que se elija en la programación. ¿Sí? Entonces eso ya lo acabamos de decir. Vamos a mirar. Entonces, dijimos que podemos elegir entre 150 milisegundos y 350 milisegundos. Es un intervalo adecuado para el trabajo. Yo generalmente, digamos que me acostumbré a usar el delta de t en 200 milisegundos. ¿Cuál es el delta de t de 200 milisegundos? Es la marca de ciclo .1. ¿Por qué 200? Pues porque estoy en la mitad del intervalo y al ser par, a veces me facilita pues como el manejo de los cálculos, porque hay que hacer unos cálculos que ya vamos a revisar. Entonces, pues simplemente me acostumbré a usar esa, digamos, tengo en mi memoria grabado que la punto 1 es de 200 milisegundos, entonces simplemente genero los escalones con esa oscilación. Recuerden que el computador no es capaz de mostrar esa simulación de punto 1, pero el software sí logra generar un procesamiento, o sea, que no se vea en la pantalla no quiere decir que el computador no lo esté corriendo. Él sí lo va a mostrar, pero no pues vamos a ver como tan literal todos los escalones que va a subir, pero sí vamos a ver cómo va a ir incrementando, aunque se salte algunos espacios. Ahorita pues lo aclaramos más. Entonces elegí la marca de ciclo punto 1 y eso equivale a un delta de t de 200 milisegundos. Y los 200 milisegundos, si los convierto a segundos, entonces son 0.2 segundos. ¿Listo? ¿Dudas aquí? Ok. Profe, pero Entonces, entonces, señor. ¿uno cómo determina eso en el motor? O sea, uno tiene que hacer primero un cálculo para determinar qué bit utilizar o qué. No, realmente lo que te va a cambiar, cuando tú cambias el bit, lo que te va a cambiar es que este escalón sea más grande o más pequeñito. Entonces lo que va a modificar es el número de escalas que vas a realizar. Pero eso no te cambia en nada la programación es exactamente la misma. Simplemente el ciclo, ahorita vamos a ver cuando programemos, hay un momento en el programa en que el PLC se queda corriendo entre dos segmentos. Se queda. ¿Y por qué se queda? Porque está corriendo eso, hace una escala, hace otra escala, hace otra escala, hace otra escala. Cuando el PLC se queda corriendo en esos dos segmentos, se ejecuta el programa el número de veces que corresponda a los escalones. En este caso, supongamos que fuese tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tendríamos el programa corriendo los mismos dos segmentos 10 veces. Cuando él termina de correr las 10 veces, continúa, ya sigue y salta, como decir, al tercer segmento, por decirlo así. Él es simplemente el cambio. Si yo cambio este delta de t por uno más grande, este escalón va a ser más ancho, entonces al ser más ancho me va a abarcar más área, entonces no voy a subir 10 veces, sino que voy a subir, no sé, 7 o 6. Entonces simplemente el PLC va a ejecutar esos dos segmentos, los va a leer 6 veces, pero el resto es exactamente igual. O sea, para ti o para el procesamiento que nosotros vamos a hacer, no nos cambia nada. Profe, a lo que me refiero es, por ejemplo, bueno, me trajeron un motor, no te voy a implementar ese proceso. Eso es que al fallo, pues, como quien dice, ah, no, vea, este delta me está generando mucho golpeteo, entonces voy a mermarle. Y así, o sea, así Sí, sería. sí, ahí es donde yo les decía, por ejemplo, si tengo un motor súper grande y necesitan la nominal, pues siempre es amplia, entonces de pronto uno trata de ampliar un poco esos escalones,
Pero si veo que el golpe en el motor es muy fuerte, pues voy a generar un daño en los rodamientos, entonces lo que hago es disminuir el delta de T hasta que vea que el eje del motor va aumentando la velocidad de una manera totalmente lineal. O sea, no puedo dejar que el motor brinque. ¿Listo? Si el motor empieza a brincar, hay que disminuir el valor del delta de T. Profe, ¿y cómo se dañan los rodamientos? ¿Se pegan o se comen por la fricción? Es por la fricción, porque es que el motor empieza como literal a brincar. Si por ejemplo uno tiene el motor sobre una mesa, el motor se empieza como a mover encima de la mesa, como cuando antes los celulares que vibraban y se movían, el motor también empieza a golpear tan fuerte que se empieza a desplazar en el espacio donde está, pues si no está con una fijación. O si tú lo tienes en un módulo, pegado como un banco, el banco se empieza a sacudir de la vibración del motor. Entonces es esa misma fricción la que empieza a generar daño en el motor. Ah, ya, profe, gracias. Está bien, con gusto. Bueno, entonces, para poder programar la velocidad en ese motor, debemos realizar unos cálculos. ¿Cuáles cálculos? Entonces, primero, ya sabemos que debemos de identificar un delta de T, que es cada cuánto voy a generar una variación de velocidad. Pero entonces, listo, ya sabemos que cada 200 milisegundos vamos a generar un cambio en la velocidad. Pero, ¿qué tanto es ese cambio? ¿Cuánto vamos a cambiar, cuánto vamos a aumentar en velocidad cada que subamos una escala? Ese valor hay que calcularlo. Entonces, lo primero que debemos calcular es el delta de B. El delta de B lo calculamos con esta ecuación. El delta de B es igual a la velocidad deseada menos la velocidad actual sobre el tiempo por el delta de T. Esa ecuación siempre va a ser, y siempre hay que calcularla cuando vaya a ser una rampa. ¿Cuál sería, en el caso de este ejemplo que estamos haciendo, cuál sería mi velocidad deseada? ¿Ustedes qué creen? ¿A dónde quiero llegar? Al nominal. Al 100%. Al 100% o a la nominal, muy bien, que equivale a 27.648. Esa es mi velocidad deseada. Ahora, ¿cuál es mi velocidad actual? Siempre es en cero, ¿no? Si el motor está detenido, cero. Exactamente, y según esta gráfica, el motor está en cero, está desde el inicio del eje, entonces el motor está frenado. Si está frenado, está en cero la velocidad, entonces mi velocidad actual es cero. Y mi velocidad esperada es 27.648. Ahora, el tiempo, dice velocidad deseada menos velocidad actual sobre tiempo. El tiempo es este intervalo que hay aquí de cuánto me voy a demorar llegando a esta nominal. Entonces supongamos que son 5 segundos. Si son 5 segundos, entonces esa T sería, si yo acá digo que acá son 5 segundos, estoy diciendo que en 5 segundos voy a alcanzar 27.648. Entonces esa T es 5. Y dice que todo eso va multiplicado por el delta de T. Y el delta de T ya sabemos que nos dio 200 milisegundos. 200 milisegundos. Por eso es que hacemos la conversión a segundos, porque este tiempo ya está en segundos, entonces es más fácil pasar el delta de T a segundos para poder cancelar las unidades, ¿cierto? Bueno, esa es nuestra primera ecuación. Nuestra segunda ecuación es, resulta que nosotros cuando estamos subiendo las escalitas, empezamos a subir, pero como viene este delta de B, viene como resultado de una operación matemática, muy probablemente este delta de B va a ser un resultado con signos decimales. Es decir, supongamos, me va a dar 812,32, supongamos. 812,32 es el resultado. Este delta de B
recuerden que las señales analógicas son señales de números enteros. Son números enteros. Y si son números enteros, entonces no pueden tener cifra decimal porque vienen dados por los tipos de datos Word. Y los Word no tienen cifra decimal, solamente entera. Entonces, si este delta de B me dio 812.32, ese punto 32 no lo puedo admitir dentro de este valor, sino que los tengo que eliminar. Entonces, uno que hace siempre aproxima el resultado de este delta de B, siempre lo aproxima por debajo. Entonces, si me dio 812.32, vamos a decir que delta de B es igual a 812. ¿Listo? El punto 32, entre comillas, decimos, lo vamos a botar. Entonces, aquí subí 812, esperé 200 milisegundos, vuelvo y sumo otros 812, espero otros 200 milisegundos y vuelvo y sumo otros 812. Como aquí ya he botado 3 veces la cifra decimal, cuando llegue por aquí arriba, resulta que yo no voy a alcanzar este valor de las 27,648 por todas las cifras decimales que he botado. Entonces, supongamos que voy a llegar hasta aquí, hasta donde tengo el cursor, un poquitico abajo. Y ese poquitico abajo fue por todas las cifras decimales que botamos. Entonces, lo que hay que hacer, lo que hay que identificar es a cuál valor cercano a esta nominal vamos a llegar al eliminar estas cifras decimales. ¿Sí me hago entender? No. Sí, profe. Ah, bueno, ok. Entonces, esa valor al que vamos a llegar por haber eliminado las cifras decimales se llama la velocidad del PLC deseada aproximada. Esa velocidad del PLC deseada aproximada va a ser igual a la velocidad actual más el delta de B por el número de escalones que vamos a subir. ¿Cómo así que el número de escalones? Claro, hay que determinar cuántas veces debo repetir estos pasos para poder llegar a la nominal. Ahora, ¿cómo conozco o cómo identifico cuántos escalones voy a realizar? Hay dos formas, cualquiera de las dos les debe dar el mismo resultado. Tengo dos datos conocidos. Uno, el tiempo que me voy a tardar en alcanzar la nominal y el delta de B. El delta de t. Entonces yo puedo decir tiempo tiempo dividido delta de t. Entonces, ¿cuántas delta de t tengo dentro de este intervalo? O la otra opción es velocidad, que voy digamos, aumentar, por no decir nominal, porque puede ser otro valor. Velocidad que voy a alcanzar sobre el delta de v. ¿Listo? Entonces tengo tiempo sobre delta de t o velocidad sobre delta de v. ¿Listo? Así calculo el número de escalones. Entonces, velocidad deseada aproximada igual a la velocidad actual más el delta de v por el número de escalones. ¿Listo? ¿Dudas hasta acá? No, profe. Ok. Perfecto. Entonces vamos a hacer nuestro ejercicio. Por favor, me van ayudando para que entre todos lo construyamos. Resulta que vamos a programar esta rampa de velocidad que tenemos en color azul. Vamos a generar un ascenso desde 0, o sea, con el motor frenado, hasta la velocidad nominal del motor. Cuando lleguemos a la velocidad, ese ascenso lo vamos a hacer en 10 segundos. Cuando lleguemos a la velocidad nominal, nos vamos a sostener en esa velocidad por 4 segundos. Y pasados los 4 segundos, el motor se va a frenar. Esta línea vertical indica que la velocidad cae a 0. Eso quiere decir que el motor se frenó. ¿Listo? Entonces, tenemos ascenso, estabilización y freno. Freno inmediato o paro de emergencia si lo quieren llamar así. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es nuestro primer paso? ¿Qué se acuerdan? Velocidad. Profe. Señor, me hablaron muchos al tiempo.
velocidad deseada menos velocidad inicial sobre el tiempo. Ok, listo. ¿Todos están de acuerdo? ¿Y ahí qué estamos calculando? ¿Qué? ¿Eso es para qué? Pero el delta de la velocidad. El delta de la velocidad La estamos frecuencia a la que calculando. la frecuencia a la que va a subir el motor. La frecuencia a la que va a subir el motor. ¿Cuál frecuencia? La velocidad. Estaríamos Que se tiene encontrando el velocidad en delta de los sí. escalones para hacer esa maniobra lineal. Listo, está bien. Entonces vamos a hallar el delta de B. Pero a esa ecuación le falta un pedacito. Me dijiste velocidad deseada menos actual sobre el tiempo. Por el delta del tiempo no era. Por el Del, Por delta el de... delta de delta de tiempo. tiempo. Listo, muy bien. ¿Sabemos cuánto vale delta de T? No es 200 Sí. milisegundos. punto dos segundos no O es. punto uno. Listo. Punto Muy uno. bien. Está bien. Entonces nos vamos. Delta de B es igual. Estoy en ceros. Mi velocidad deseada, ¿cuál es? 27,648, que es la nominal. Menos mi velocidad actual sobre el tiempo que me voy a demorar subiendo esa rampa, todo multiplicado por el delta de t, que ya dijimos que son 0,2, que son 200 milisegundos. ¿Cuánto da eso? Profe, Señor. eso da 552,96. Ok, En este, 550. en este Dime. caso, yo diría que como se aproxima más, sería 553. Ok, ¿todos están de acuerdo? Ese silencio. Sí, no, tal vez, de pronto, quizás. Diego, suponemos que están de acuerdo. ¿Cuál fue el resultado? ¿500 qué? 552, ¿qué, Diego? Punto 9. Punto 90 y qué. 196. Punto 96. Entonces, Diego dice que como es punto 96, se aproxima a 553. Sí. Ok. ¿Todos de acuerdo? El profe está bien. Listo. Me dio 552,96. Pero entonces lo vamos a aproximar a 553. Entonces, delta de B, subí un poquito. Como le subí 0,4, entonces esta escalita ya no llega aquí, sino que llega aquí. Truquiti. Entonces ya esto se desfasó aquí. Truquiti. Y subió acá otros 553. Y aquí otros 553. Y aquí otros 553. Ay. Y así me voy yendo. Y resulta que en el último escalón llegué por aquí. Me quedó faltando. Me quedó faltando. Llegué por aquí. Ay, ¿dónde? ¿Qué se hizo? Acá. No se supone pues que le queda faltando. No, va Por a aquí estar donde por está el encima. cursor. No, No, porque va yo a lo ser aproximé por encima. Va a estar por encima. Puede que sea una unidad. Me subí hasta 27,649. Del punto 4,4,4,4 que subí, miren que acá dijimos que eran 10 escalones, ¿cierto? Punto 4 a cada uno. Estamos subiendo 4 unidades, o sea que aquí me va a dar al final 27,652. Recuerden que 27,648 es el número máximo.
si yo pongo 27,649, ya el PLC lo toma como un desbordamiento de la señal. Y si es un desbordamiento de la señal, el PLC automáticamente se va a falla de sistema. Entonces, nunca en señales análogas aproximamos por encima, porque podemos generar o un daño en el equipo o un accidente o simplemente un freno del proceso. Entonces, siempre en análogas aproximamos por debajo. ¿Listo? Súper importante. Listo, Uno profe. a veces, miren que uno dice, ay no, pero es que solamente es tanto valor. No, pero es que eso de poquito en poquito empieza a generar, no es solo una vez, es que eso se repite muchas veces y pues en este ejemplo yo hice unos escalones muy grandes, pero realmente miren que son 200 milisegundos, entonces son muchos más escalones que se hacen en un tramo y va a generar un, digamos, un valor siempre considerable que nos puede desbordar la señal. Entonces, por debajo, según ese orden de ideas, nuestra delta de B va a ser aproximadamente 552. ¿Listo? Súper importante. Listo, ya tenemos el delta de B. ¿Qué más tenemos que hacer? Ya tenemos que programarlo. Ya, programar. Nos fuimos. No, Tira me dice porfa. así no le quedaría, pues no tendría que Ah, calcular no, lo hay que le que queda buscar la faltando. estabilidad, ¿no? Hay que buscar la estabilidad de esa línea recta, ok. Ok, pero entonces ya acabamos con esta rampa. Esa rampa quedó No, lista. bueno, ahí ya como aproximó por debajo ya no tendría que buscar el que le queda faltando. Exacto, la velocidad a la que vamos a llegar. Como le quitamos tantas unidades, miren que aquí ya se estoy quitando 0,96, o sea, casi que una unidad en cada escalón, tenemos que mirar hasta qué valor vamos a llegar. Entonces debemos calcular la velocidad del PLC deseada aproximada. ¿Y cómo es que decía esa fórmula? Bueno, Profe, esta póngala. Fue madre, devuélvala. Velocidad Atrás, actual atrás. más delta de velocidad por el número de escalones. Muy bien, velocidad actual más el delta de velocidad por el número de escalones. Entonces, según eso, tenemos que la velocidad deseada aproximada va a ser igual a la velocidad actual, que ya sabemos que es cero porque el motor está frenado, más, ya también conocemos nuestro delta de B, que es 552, y debemos calcular es el número de escalones. Recuerden que les dije que el número de escalones puede ser el tramo que voy a recorrer de velocidad o de aumentar de velocidad sobre el delta de B, o simplemente el tiempo que me voy a demorar haciendo esa rampa sobre el delta de T. Tiene que dar exactamente lo mismo, da el mismo número de escalones. ¿Listo? Entonces cualquiera de las dos formas que lo hagan está totalmente correcto. Según eso, ¿cuál es la velocidad deseada aproximada de nuestro sistema? 27,648. Eso dio la operación. Ah, sí. Pues si se Wow, cancela no los había visto. 552. Sí. Oh. Y a mí no me dio eso, ¿por qué? Ah, no, mentira, no podemos hacer eso así. Porque, bueno, lo que pasa es que yo lo hice aproximadito acá. Esperen, ay. Yo se los puse aquí así. Ay, no, ¿por qué se me pierde este? Yo se los puse acá porque Tiene que ponerlo con el para decimal. representar, exacto, para representarles cómo era que se calculaba. Pero miren, porque eso da con una cifra decimal. Listo, listo. Entonces, primero, ¿cuántas escalas vamos a subir? profe, ¿cómo así? Entonces sería 552 y Primero en hagan la en la operación, no, primero hagan la división de 27,648 sobre 552 para mirar cuántas escalas les dan.
50.086. 50. Sí, 50.08. Listo, 50.08. Entonces vuelve y juega. ¿Será que yo puedo subir 50 escalones y un poquito? No. No, yo o subo escalones o bajo escalones, pero o subo 50 o subo 51, pero no puedo decir, voy a subir 50 y un poquito de escalas, ¿cierto? Entonces, en el sistema, en número de escalones también debo aproximar por debajo. Entonces, debo definir que voy a hacer 50 escalones. Como son 50 escalones, ya debo reemplazarlo en mi ecuación y voy a obtener que mi velocidad deseada aproximada es el delta de B por los 50 escalones, y eso me da un igual de 27.600. ¿Es correcto? ¿Alguien que me verifique la operación, por favor? Sí, profe, es correcto. Ok, perfecto, muchas gracias. Entonces, ¿qué quiere decir ese 27.600? Que nosotros, de subir todas esas escalitas cada 200 milisegundos, en cada escalita vamos a aumentar 552 en velocidad, pero como botamos los decimales, vamos a llegar hasta 27.600, no hasta 27.648, que es la nominal. Resulta que esas 48 unidades que nos están quedando por fuera, cuando nosotros hacemos la regla de 3, realmente eso no equivale ni a un hertz. O sea, es un número muy bajo en velocidad, pero que va, digamos, el motor va de 0 a 60 hertz. Entonces, si lo dejo en 27.600, él no va a llegar a 60, sino que va a llegar, supongamos, a 59.1 hertz o a 58.7 hertz. Son valores muy pequeños que nos permiten entonces forzar o empujarle al motor el restico que le queda faltando, esas 48 unidades que le faltan, para que logre la velocidad nominal. Ese empujoncito que le metemos lo hacemos a través del software, que ahorita vamos a ver cómo se hace. Entonces, simplemente vamos a llegar a un valor de velocidad aproximado, pero ya a través del software le vamos a hacer un empujoncito para que logre llegar a su velocidad nominal deseada. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora sí, tenemos todo para triunfar. Bueno, Jason también me decía que si de pronto ya seguía a hacerle los cálculos a la parte de estabilización. Estas líneas o digamos tramos en los que el motor se comporta de una manera constante, que se mantiene en la misma velocidad, no requieren cálculo de señales. Simplemente acá lo que hacemos es activar una temporización por el tiempo requerido, por el valor requerido, y se le deja a la señal analógica el mismo valor. Cosa diferente fuera si yo acá no tengo esta caída vertical, sino que también fuera a frenar en rampa. Si yo tengo una rampa de deceleración, o sea, en caída, ya ahí sí tengo que volver a generar estos cálculos. Y eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Si yo tengo ascenso en rampa, me estabilizo y bajo en rampa, freno en rampa, no puede ser el mismo valor de delta de B en la subida y en la bajada, porque puede ser que yo suba en 10 segundos pero baje en 2, y si bajo en 2 las escalas tienen que ser más grandes porque tengo menos tiempo, entonces tengo que calcular delta de B y velocidad aproximada para la subida y para la bajada. ¿Listo? Pero para el caso de las constantes no es necesario. Bueno, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? En el software vamos a aprender o a conocer una nueva función que se llama un bloque OV100. ¿Qué es un bloque OV100? El OV100 es un bloque de organización, o sea, es como un primo del main o del OV1, que es el que siempre hemos trabajado, y ese OV100 tiene una función especial. Bueno, digamos varias características. Una de esas características es que el OV100 únicamente
únicamente se corre una vez en el programa. ¿Cuándo se corre el OV100? Cuando yo en el simulador o en el PLC físico pongo la muletilla de stop a run. Cuando ustedes ponen el chulito en run, el OV100 ¡prum!, se corre y ya, se abre. No vuelve a correr nunca más en el programa, a no ser que volvamos a llevar el PLC a stop, pero al stop de la CPU, no que le presione el botón de stop, sino que pulso en la CPU el freno, el PLC con el stop y lo vuelvo a poner en run. Cada que yo arranque la CPU o active el botón de run de la CPU, el OV100 se va a correr. O sea, él se lee de arriba, completo, de arriba, lo que tenga programado y ya, deja de operar. En los PLC físicos también pasa exactamente lo mismo. Los PLC tienen una muletilla de run stop y solamente el OV100 se corre cuando le pongo la muletilla en run. ¿Listo? Si el PLC quedó funcionando 7 días seguidos, simplemente el OV100 se corrió en los primeros milisegundos de esos 7 días, pues del primer día. El resto, el OV100 permaneció abierto. ¿Listo? Ese bloque, ¿qué me permite hacer? Es un bloque de inicialización. ¿Qué quiere decir que sea inicialización? Supongamos, en el proceso, yo tengo un proceso en el cual la condición de operación del proceso es que antes de yo presionar Start, tiene que estar la banda transportadora apagada y el pistón del cilindro afuera, supongamos. El cilindro tiene que estar extendido. Así inicia el proceso para lo que nosotros vamos a hacer en X cosa. ¿Cómo se dice? Activación del cilindro para que tenga el pistón afuera debe ser programado en un OV100. ¿Para qué? Para que cuando yo ponga en run el PLC, esa condición active, genere esa expulsión del pistón y que cuando yo presione Start, ya el pistón estuviese activado para poder que el sistema funcionara adecuadamente. Esa condición de arranque, que el pistón esté afuera, se debe programar en el OV100. ¿Listo? Por ejemplo, hola. Profe, entonces, o sea, eso que muchas veces cuando uno para las máquinas y la vuelve y las enciende, ellas como que hay componentes que se sincronizan, eso sería como este OV100, ¿o qué? Sí, puede ser que de pronto tienen como un... Que hace como un barrido y se sincronizan. Eso, por ejemplo, no sé si ustedes han visto las cortadoras láser, que cuando las encienden, ellas van y buscan como el cero, pues como hacen como un barrido del eje, llegan al cero y ahí sí van y se posicionan. Eso, hace un recorrido, marca el cero y vuelve y se posiciona donde estaba. Esa marcación del cero o ese barrido inicial, eso se hizo solo, simplemente yo energicé la máquina y eso corrió, yo no le di start. Recuerden que una cosa es energizar y otra cosa es arrancar el sistema. Yo no le he dado start, solamente la encendí y ella hizo ese barrido, se sincronizó o se calibró. Hay unos que hacen como un ajuste de operación y ya de ahí esperan el botón de arranque. Ese barrido inicial que hacen las máquinas es lo que hace el OV100. Él genera la programación de ese movimiento para que se ejecute antes del start. Profe, pero entonces, o sea, Hola. como usted misma lo dice, eso se hace sin darle estar a la máquina. Entonces, por lo general uno lo ve que eso se hace de una manera muy lenta, digamos, salvaguardando me imagino, la salud de las personas. O sea, él tiene una velocidad asignada o esa velocidad se la asigna a uno. No, eso es por programación, eso se le da, lo da al operario. Ah, listo, profe. Pero eso casi siempre es por lo que tú dices, por seguridad. Porque como la máquina no está encendida en sí, o sea, está energizada, pero no encendida, entonces es por evitar accidentes. Porque si lo hacen de una y mueven, supongamos la misma cortadora láser, o si fuera no sé, una cortadora, esas máquinas, ¿cómo se llaman? Esa que hay en máquinas y herramientas, esa grandota, ¿cómo es? Un troquel o algo así, profe, ¿o qué? Bueno, eso, pues máquinas así mecánicas que son muy pesadas, si generan movimientos muy rápidos, lo que un operario que esté despistado, por ejemplo, un molde de toneladas, pues puede generar un accidente horrible, ¿cierto?
Entonces esos movimientos generalmente son muy controlados para que la persona alcance a reaccionar y no vaya a ver como un Sí, profe, de por sí van como con Para que la música alarmitas y no cositas mal así. sí. ay, no les entendí. ¿Qué dijeron? No les entendí qué dijeron porque hablaron los dos al tiempo. Bueno, está bien. Entonces sí, esa es la idea del OV100, generar movimientos o requisitos del sistema previos a la operación. Eso lo vamos a aprender a manejar. Entonces, vamos a crear en el TIA Portal un nuevo programa. Vayan abriendo, por favor. Dijimos que vamos a trabajar con el 300, entonces voy a seleccionar ese PLC. La imagen mía está muy tildada o está corriendo bien. Es que tengo como problemas con el internet. De rato se corre bien y a momentico se medio se pausa, pero bien. Está bien. Lo vamos a configurar con el N300 que es. Sí, señor. Mientras lo carga, voy a mirar cómo va la respuesta al compromiso. Ah, súper bien. Listo. Profe, hola. 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 Ah, que se anda como todo tostado. Ah, ya está apareciendo ahí suave. La prueba le echa la culpa al internet. Diga que es el computador, profe. No, los Diría mi dos, yo abuela. no sé qué Y además, pasa. El internet, el computador, todo. Tengo problemas. Y yo no sé por qué no me quiere funcionar el internet por cable. No sé qué pasa. Lo conecto y se cae. pero ¿qué pasa? Es una madre manda un correo allá a los decanos, a la universidad y le manda uno nuevo. Usted se preocupa por Ay, eso, qué oiga. maravilla. ¿Cómo no me dijiste eso desde el principio de semestre? Por Dios bendito, Luis. Ah, pues, ya sabe, pues.
Está bien, lo tendré en cuenta. Bueno, ¿a todos ya les abrió? Profe, qué pena. ¿Me recordás cuál de las CPUs es que es 314? ¡Ah! ¿Qué? Viejo. 314C2DP. La primera versión. Perdón, la primera referencia. Pero miren que si sea 314, que no vayan a poner la 33C2DP. Me avisan cuando todos estemos aquí, por favor. ¿Listos? Sí, no, tal vez de pronto quizás. Sí, profe, yo ya estoy ahí. Listo. Muy bien. Entonces, recuerden que lo primero que debemos hacer para programar una señal analógica es configurarla en el hardware. Entonces, vamos a dar un clic en el PLC y vamos a las propiedades del PLC. Debemos entrar a la pestaña de entradas y salidas analógicas que dice AI5 AO0, AO2. Ahí, ¿qué vamos a elegir? ¿Una entrada o una salida? Una salida. Dijimos que iba a ser salida. Dijimos que iba a ser salida, muy bien. Entonces, abrimos las salidas y nos dice el sistema, listo. Yo de salidas analógicas tengo dos, la salida 0 o la salida 1. ¿Cuál quiere utilizar? La 0. Ok, listo. Entonces, vamos a configurar la salida 0. Dijimos que tenemos un variador de velocidad que recibe señal eléctrica de 0 a 10 voltios DC. Entonces, ¿qué tipo de salida debo elegir? ¿Tensión o intensidad? Tensión. Tensión. ¿Cuál? Rango de salida. Sería Pues, profe, eso es De que 0 más a o 10. menos 10. Esto es Ok. más o menos 10 o 0 a 10. 0, 10. Listo. Chuleada nuestra configuración de señal analógica. Ahora, ¿cuál es la dirección de memoria a la cual debemos apuntar o debemos programarle esa variación de velocidad? Entonces vamos a la opción de direcciones de entradas y salidas analógicas. En las direcciones el sistema me dice, vea, para las salidas yo tengo programado el byte 752. Recuerden que las salidas analógicas, como son señales que vienen o que van para el exterior, tienen un espacio de memoria distinto a las entradas y salidas del PLC, a las digitales que veíamos que iban hasta 255. Las entradas y salidas analógicas, como vienen del exterior, tienen un espacio de memoria aparte y el PLC el fabricante les asigna esta dirección por defecto. Para el caso de este PLC, para el caso del 1200 que vimos la clase pasada, la dirección que le asignan a la salida analógica es la 80. Entonces miren que cada PLC tiene su propio direccionamiento. Entonces tenemos que tener claro que es el 752. Miren que dice que inicia en el 752 y finaliza en el 755. ¿Por qué creen ustedes
que tenemos todo este espacio de memoria sabiendo que solo hay dos salidas solo hay dos salidas analógicas? Porque están almacenadas en datos de Word. Exactamente, porque son datos tipo Word, entonces abarcan 2 bytes cada una de las salidas. Entonces la primera salida, la salida 0 sería 752 y 753, y la segunda salida sería 754 y 755. Ahí abarcaríamos todo el intervalo que nos da el controlador. Entonces tenemos que tener pendiente que es 752. Anótenlo por allá en una esquinita para que no se nos vaya a olvidar. De aquí voy a guardar mi proyecto y voy a ir, debo activar las marcas de ciclo. Recuerden que dijimos que íbamos a usar unas marcas de ciclo. Entonces de una vez las voy a activar. Marca de ciclo. Y yo voy a poner el 255. Cada uno pone el byte que desee. Guardo el proyecto y ahora sí me voy a ir para la carpeta de los bloques del programa. Recuerden que lo primero que debemos hacer es programar el OV100, que es nuestro bloque de inicialización. Entonces le vamos a decir agregar nuevo bloque. Cuando le decimos agregar nuevo bloque, nosotros lo que generalmente hemos hecho, como hemos usado son funciones, es que le damos clic a este botoncito verde de función y él queda como más blanquito seleccionado. En este caso, como vamos a agregar es un OV, un primo o un familiar del OV1, entonces debo darle al bloquecito morado que quede en color blanquito los bloques de organización. Todos los bloques de organización son especiales, cada uno tiene una función única. En el sistema hay unos que detectan errores, hay otros que sirven para las condiciones iniciales, hay otros, está el OV1, es un bloque especial porque es el central, es el principal del controlador. Hay otros que generan lectura de alarmas, entonces todos los OV tienen una función específica. En este caso, como vamos a buscar el OV que es de inicialización, vamos a abrir la carpeta que dice Startup. En esa carpeta de Startup encontramos el bloque OV100, que es nuestra inicialización del sistema. Y le decimos aceptar. Profe, le damos Startup y ¿dónde más? Y ahí aparece OV100. Dice Complete, Restart, OV100. Profe, ese OV100 también se hace como cuando agregamos las funciones. Se tira al main también cuando se termine de organizar los segmentos. ¡Ay! Qué buena pregunta esa, Diego. No. Los OV, como tienen funciones principales, como son de la misma familia del OV1, ellos tienen la capacidad de correrse de maneras, digamos, autónoma. Entonces, todo lo que son OV no van relacionados en el main, porque ellos ya, digamos, saben su función cuál es y ellos solamente hacen lo que les toca y ya. Nunca dependen del OV, como pasa con los FC. Los FC sí son unos hijitos del OV, entonces dependen totalmente de que el OV les diga que pueden ser llamados o que pueden activarse. Ellos dependen siempre del main. En cambio el OV es totalmente independiente, cualquiera que sea el número, y corren de manera autónoma, entonces no es necesario cargarlo. Ah, listo, profe. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el OV100? En el OV100 vamos a programar un segmento, el segmento más fácil que hemos programado en toda la vida, en todo este semestre, y simplemente le vamos a decir, vea PLC, presione o no presione el Start, CT, la marca 00. Bueno, pues 00 porque yo tengo disponible la 00, el que puso el byte de marcas en 0, entonces pongan otro bit disponible. Entonces, ¿cómo le digo eso?
presione o no presione el Start, setee ahí, la marca 00. Y aquí voy a llamar al Start. Presione o no presione el botón de Start, active de una manera seteada o memorice la M0.0. Esta M0.0, como se activa en el OV100, se va a llamar, de ahora en adelante la vamos a utilizar como el estado de reposo. Estado de reposo de la máquina. ¿Qué es el estado de reposo de una máquina? Es cuando la máquina está energizada, mas no ha sido activada. Lo que decíamos, el televisor, usted lo tiene conectado a los 110 voltios y él enciende un pilotico que es rojo. El PLC el televisor está energizado, pero está en estado de reposo. ¿Por qué? Porque solamente está esperando la señal del botón de Start para generar imagen en su pantalla. Ese estado de reposo es de todas las máquinas tienen un estado de reposo. Y digamos que hay una metodología de programación que va más al fondo del porqué del estado de reposo, pero esa metodología ya la verán ya a profundidad cuando vean PLC2, los que sigan ingeniería. Realmente, digamos, la programación de controladores generalmente se hace bajo una metodología. Esa metodología se llama redes de Petri. Las redes de Petri es simplemente una forma, digamos, una manera formal de programar. Casi todos los programadores profesionales trabajan con redes de Petri. ¿Qué es programar con redes de Petri? Irnos paso a paso. En análogas nos vamos a acostumbrar a encendemos una cosa, apagamos lo anterior. O sea, no vamos a dejar cosas encendidas atrás de nosotros. Si subimos un escalón, apagamos el anterior. Subimos otro escalón, apagamos el anterior. Siempre nos vamos a ir paso a paso, paso a paso, paso a paso, porque si no, la señal analógica nos vamos a enredar y va a empezar a recibir datos por muchas partes y el PLC se va a ir a falla de sistema. Entonces la metodología lo que nos permite es poder programar ese paso a paso de una manera estándar que cualquier programador profesional va a ver el programa de ustedes y va a entender de inmediato qué fue lo que ustedes programaron. Esa metodología la van a ver y es muy interesante porque si ustedes logran hacer la metodología, pasar al programa es, digamos, carpintería. Ya no hay que pensar como lo hacemos ahora, que bueno, y si le pongo el contacto abierto o si lo pongo cerrado, que es como lo hacemos ahora, que estamos desarrollando la lógica. Ya con la metodología ya van a saber si el contacto va abierto o va cerrado, si era un comparador o un contador, qué tengo que poner aquí, si más bien pongo una suma en vez de un temporizador. Eso lo van a aprender. Pero en el momento vamos a tratar de hacer la programación paso a paso con el cuidado de estar apagando el anterior. Vamos a mirar qué es esto. En el OV100, este segmento es lo único que va programado para nosotros, la activación del estado de reposo de la máquina. Ahora vamos a decirle al programa, al PLC, este estado de reposo, qué es lo que genera en nuestra máquina. ¿Listo? Entonces simplemente guardamos este OV100 y me voy para el main.
En el main vamos a decir, pongo un contacto Bueno, abierto. profe, pero entonces, Hola. digamos, los contactos de esa marca, ya los puede venir uno pues a jugar con ellos aquí en el main sin problema. Sí, los puedo llamar normalitos, sin problema, como si estuvieran en un FC normal. El Ah, listo. main tiene la capacidad de leer todas las señales que usted haya programado en el OV100, él las puede leer sin problemas. Tú puedes llamar los contactos auxiliares como los necesites. ¿Listo? Es totalmente transversal. Bueno, entonces de hecho aquí vamos a llamar un contacto abierto y le vamos a decir al sistema, si se está dando el estado de reposo, garantice que el motor tenga velocidad en cero y que aparte esté apagado el variador de velocidad. ¿Listo? Esas son mis condiciones de operación. Que si está el estado de reposo activo, esté la velocidad en cero y el variador de velocidad apagado. Entonces, vamos a decir, si M00, que es mi estado de reposo, se activa, es decir, si cierra su contacto, entonces garantíceme, garantíceme un reset en la señal que me enciende el variador. Resulta que el PLC le envía al variador de velocidad una señal digital para su activación, donde le dice encienda, y una señal analógica que es la que genera la variación de velocidad. Entonces el variador recibe dos señales, una digital que simplemente es un on-off, es un start, y una señal analógica que es la que le entrega la variación de velocidad. Entonces aquí le voy a decir, si el estado de reposo está activado, resete la activación del motor. Entonces vamos a apagar una salida digital. Y vamos a decir que esta salida digital es la activación del motor. Es como si fuera el start del variador de velocidad. Apagamos la activación del motor. Y aparte de eso, también me tiene que garantizar que la velocidad del motor esté en cero. Entonces por aquí voy a sacar otro codito. Y vamos a ver una función que no me acuerdo si vimos. Y si no, pues la volvemos a explicar. La vamos a sacar de este cuadrito con los interrogantes de la cajita de sorpresas. Y en el interrogante vamos a poner move. Van a poner un move. ¿Qué es un move? Este move es un bloque de transferencia. ¿Cómo así? Es un bloque que me permite mover información que tengo en un espacio de memoria a otro espacio de memoria. Supongamos, mueva lo que tiene la MW10 a la MW20. Entonces la MW10 digamos que vale 2. Entonces lo único que hace es que coge ese 2 y se lo carga a la MW20. Entonces la MW20 valía 0 y como le puse un move, entonces ya vale 2. Porque lo que hace es moverle el dato que tiene aquí a este lado. O supongamos tengo la MW10 y le quiero cargar un valor de 30. Entonces yo le digo 30, muévalo a MW10. Este bloque no le hace absolutamente nada a la información. Lo único que hace es que coge el paquetico de un lado y lo carga en el espacio de memoria que yo le diga. Es decir, lleve esto de aquí para allá. Pero no le Profe, hace nada a la información, señor. profe, usted es tan amable, me vuelve a explicar eso que no entendí muy bien y aparte está tildada como la pantalla. Claro que sí. ¿Pero qué es eso? El move. Sí, señora. Ok. El move es un bloque de transferencia que me permite mover una información desde un espacio de memoria hasta otro espacio de memoria. ¿Cómo así? Por ejemplo, mueva, yo le puedo decir, vea, yo tengo una variable que es MW100. Esa MW100, supongamos que tiene un valor, digamos que sea el valor de un contador.
entonces está contando el número de personas que está entrando a un centro comercial. Entonces, ese MW100 lleva 5 personas que han entrado. Yo necesito conocer el valor del contador, moverlo a otro espacio de memoria para generar una manipulación del dato por allá en alguna parte del programa. Entonces yo digo, lo que tiene la MW100, muévalo a la MW50. Y ese MW50 va a quedar exactamente con el mismo valor que vaya tomando MW100. MW100 vale 5, entonces MW50 también vale 5. Cambió a 30, entonces este también cambia a 30. El move no le hace nada al dato, no lo transforma ni lo manipula. Lo único que hace es moverlo de un espacio de memoria a otro. O si por ejemplo yo tengo... Hace transferencia de datos, exacto. Por ejemplo, si yo tengo el valor 20 y lo tengo que cargar a una memoria, entonces lo que hago es, le digo 20, muévalo a los, bueno, mueva este 20 a la MD35. Así funciona el move, simplemente mueve datos de un lado al otro como yo se los solicite, pero no transforma o cambia la información. ¿Listo? Entonces, ¿qué le vamos a decir? Ahí fue claro, Santiago. Sí, señora, gracias. Ok, con mucho gusto. Entonces, si se está dando el estado de reposo, vamos a garantizar que la activación del motor está apagada. Y adicionalmente también vamos a decirle que la velocidad tiene que estar en 0. Como dijimos, tiene que estar en 0, entonces lo que vamos a hacer es mover un 0, ingreso el número 0 y doy Enter. Voy a cargarle un 0 a mi variable velocidad. En mi caso, mi variable velocidad va a ser MW10. Voy a poner nombre variable velocidad. Una pregunta, ¿y ese dato lo vamos a Señor. utilizar en el OV100 o no? O sea, yo puedo transferir los No. datos, ese dato para que me lo lean en el OV100 o no, no importa. O ahí no, o por ahí no es. Pues yo lo podría hacer, pero la verdad no lo necesito. Yo en el OV100 solamente necesito que esta marca se me active. Recuerden que las marcas son datos internos del PLC y tienen que generar, tienen que haber pasado eventos en el programa para yo poderlas activar. Como yo necesito que esta marca se active antes de dar Start, por eso la programo en el OV100, para poder que se me active y ella me genere aquí el freno del sistema. Listo. Si yo programo este segmento en el OV100, cuando vaya a programar, por ejemplo, el paro de la máquina, me tocaría volver a programar este segmento en el OV, porque en el main, porque recuerden que el OV100 solamente se corre una vez en el programa. Entonces, si yo voy a programar el paro, me tocaría volver a dibujar este mismo segmento en el main. Entonces, pues para eso de una vez lo dejamos en el main y lo podemos usar para las diferentes aplicaciones donde necesitemos moverle el 0 a la velocidad. Pues ahorita lo miramos más claro. Bueno, entonces vamos a moverle un 0 a mi variable velocidad. Pero miren que yo moví a una MW. ¿Por qué? ¿Alguien se acuerda de pronto cuando vimos análogas, la introducción de análogas, cómo se direccionan esas señales análogas? Profe, ¿cómo, profe? ¿Cómo se direccionan las señales análogas? Cuando vimos por allá la introducción antes del paro. Nadie se acuerda. El direccionamiento es que lo del Por ejemplo, se gasta, ¿ok? El direccionamiento es lo que uno se gasta. Profe, Eso entendí. las entradas. Profe, no es W. Las entradas se direccionan como PIW 152. Y las salidas como PQW 152. Exacto, muy bien. Entonces recuerden que las salidas analógicas, como son datos tipo Word, hay que especificarle. Por un lado, si es entrada, pues hay que decirle al sistema que es entrada.
Por otro lado, hay que decirle que es un tipo de dato Word, entonces hay que meter la W. Y por otro lado, debemos indicar el byte al cual se va a apuntar la dirección de memoria. Entonces, vamos a poner aquí en serie del move, vamos a llamar otro move. ¿Y qué le vamos a decir a este move? Vamos a decirle, todo lo que tenga mi variable velocidad, muévalo a la salida analógica. ¿Por qué tenemos que hacer este paso? Porque resulta que las PQW, las salidas analógicas, o las PIW, las entradas analógicas, no se pueden manipular dentro de las operaciones matemáticas que vamos a realizar. Eso lo tienen que subrayar, ponerlo en negrilla, nunca se les puede olvidar, porque eso les genera un paro de sistema. Las entradas y salidas analógicas no pueden estar involucradas en operaciones aritméticas del sistema. Solamente deben de estar programadas por allá en alguna parte solitas, recibiendo datos, pero no pueden estar inmersas o incluidas dentro de la programación como tal. Por eso debemos llamar una variable auxiliar tipo marca, para que esta variable tipo marca sea la encargada de generar todos los cálculos que necesitemos y tomar todos los valores que vayan resultando del programa, y ella se encargue de moverle a través de esta función move toda la información a la salida análoga. Listo, la salida análoga simplemente se pone por allá en un segmentico y ella lee los cambios que le están pasando a esta MW. Entonces, le vamos a decir, bloque move, muévale lo que tiene la MW10 o mi variable velocidad a la salida analógica, que es PQW752. ¿Por qué 752? Porque dijimos que 752 es el byte que le asignó el fabricante a ese controlador. ¿Por qué la P? Porque recuerden que P es periferia. ¿Qué quiere decir periferia? Que es lo que está externo al controlador. Entonces, ¿cómo se lee esa? Voy a darle control Z para que miremos. PQW752. Voy a dejar así. Recuerden que esto es periferia de salida en formato palabra, ubicada en el byte 752. Señor. Sí, señora, quedó un Word. Ah, muy bien, tipo Word. Entonces, este número PQW752, cuando yo presiono Enter, el sistema me pone la P en la parte final y me le pone dos puntos, pone QW752 dos puntos P. Esos dos puntos P lo que indica es que esa dirección está apuntando a un equipo que es externo al controlador, o sea, a un elemento del que el controlador no tiene, digamos, poder de administración en totalidad. Y una cosa que es externa, que es por fuera del PLC. Entonces, eso es lo que indica esta P. Hay controladores que no requieren la marcación de periferia, o sea que solamente sería QW752. Caso puntual, el 1500. En las versiones de 1500 y creo que algunos 1200, ya Siemens dijo, no, pues ¿para qué vamos a seguir marcando la periferia? Eso ya se sabe que es algo externo, quitémosle esa P. Entonces hay PLCs que cuando uno le pone PQW752 o PQW30, digamos, se van a falla. ¿Por qué? Porque entonces dice algo como marcación de periferia no asignada o no válida, algo así. Cuando dice que es no válida, simplemente vaya, bórrele la P y dele QW30 y él opera. ¿Listo? Pero eso pues es de irlo aprendiendo poco a poco. Bueno, entonces aquí ¿qué dijimos? Si se da el estado de reposo, garantice que el motor está desactivado, o sea que está apagado, y adicionalmente garantíceme un 0 en la variable velocidad. Y siempre, cada que la variable velocidad reciba una información, debe ser transferida a la salida analógica. Voy a poner Profe, acá un nombrecito, entonces, en señor. caso de que, por ejemplo, sea, por decirlo así, una turbina que está prácticamente como en externa, en el aire,
si me está generando un movimiento, ya sea pues por simple inercia de ella o por que la esté haciendo O por... mover, Ujú. el PLC, ¿qué haría en ese caso? ¿Tiraría ese motor a que se frene o qué haría? Bueno, lo que pasa es que ahí ya es muy mecánico el asunto, porque ahí tendríamos un problema. Depende del sistema como esté. Si yo tengo un control cerrado, o sea que yo estoy enviándole datos al motor para controlar la velocidad, pero también tengo un sensor que me está midiendo la velocidad, digamos, de esas aspas, y ese sensor le envía los datos al controlador como para verificar si tengo el valor de velocidad deseado. Ahí el sensor estaría leyendo datos y le estaría enviando al PLC. Muy probablemente, pues el sistema debe tener una alerta donde dice que el controlador o el set point de velocidad no coincide con la velocidad que está leyendo el sensor, ¿cierto? Entonces, pues probablemente podrá sacar una alerta. Pero si yo tengo un control lazo abierto donde no tengo una realimentación del sistema, ese movimiento de las aspas es netamente mecánico. Entonces, realmente las bobinas del motor no están recibiendo señal eléctrica proveniente del variador de velocidad. Entonces ahí no habría ningún problema. Pues ya ese movimiento ya es pues netamente por el aire, por perturbaciones externas que están generando, pero que el PLC no va a detectar. Él lo va a seguir tomando como un cero. Listo. ¿Listo? Porque recuerden que estamos programando, a pesar de que nuestro resultado final es un movimiento en un motor, recuerden que estamos programando es una señal eléctrica de 0 a 10 voltios. ¿Listo? Entonces el PLC sigue leyendo 0 voltios. ¿Listo? Ok. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? ¿Tenemos dudas, inquietudes adicionales? Bueno, entonces vamos a hacer algo. Vamos a dejar acá para no parar en la programación de la rampa. Ya sabemos que tenemos el estado de reposo listo. Ya lo que vamos a hacer la próxima clase es programar el inicio de la rampa y toda la secuencia que dijimos en el ejercicio que vamos a hacer. En la próxima clase hacemos el programa, lo simulamos y pues aprendemos a simular las señales analógicas y miramos qué dudas pueden resultar ahí para poner como un nuevo ejercicio para que nos vayamos entrenando. ¿Listo? ¿Les parece? Profe, Listo, profe. Señor. ahí en la salidita del bloquecito, ¿De cuál? del bloque, ahí en la franjita anaranjada. Ah, ok, aquí. Sí, mira que, pues, no, pues donde dice out, Ah, aquí. eso, mira que uno le da ahí y le dice que la salida puede ser byte, Pues diferentes formatos. sí, Ok. Lo que pasa es que los bloques move, como simplemente lo único que hacen es transferir información de un lado al otro, yo por ejemplo con el move puedo cargarle un valor a un temporizador. Entonces, digamos, recuerdan que los temporizadores tienen el pin donde le decimos cuente 5 segundos, cuente 4 segundos. Ese pin de programación de tiempo puede ser una variable. Yo puedo decir que ese pin no va a decir que no va a contar 10 segundos, sino que ese tiempo es variable por el usuario y que el usuario selecciona ese tiempo desde la pantalla táctil. Ahí lo que tengo que ponerle eso, entonces en esa programación de tiempo, en vez del número que siempre hemos programado, colocaríamos MD60. Ese MD60 va a recibir el dato de tiempo desde la pantalla. Entonces yo le tengo que decir, vea, al move, entonces llévele a la MD60 esta otra dirección, lo que tenga esta otra dirección que viene desde la pantalla, o digamos lo que tenga la MD100, cárguelo o muévalo a la MD60, y esa MD60 realmente lo que va a generar es
un dato de tiempo. Entonces, por eso, por ejemplo, aparece datos tipo time. Miren que aparece time o time of day. Entonces, podemos cargar fechas, podemos cargar, por ejemplo, que dice tipo byte. Recuerde que el byte es todo el renglón de memoria, ¿cierto? Entonces, digamos, yo tengo programadas todas las marcas del byte 0 y del byte 1. Y tengo que, el stop, lo voy a hacer acá un ejemplo. Digamos que tengo el botón de stop y 124.1. Entonces este botón de... Este botón de stop me debe apagar todas las señales del sistema, como lo hemos hecho. Para yo no tener que hacer esto, con todos los bits del byte 1 y del byte 2, lo que yo puedo hacer es esto. Para no poner pues como toda la chorrera de marcas, lo que yo hago es esto. Muévale un 0 al MB1. Cuando yo le digo muévale un 0 al MB1, es que me apague, me ponga en 0 o en desactivación todos los bits de ese byte. Si yo quiero que me encienda, que setee todos los bits del byte 1, entonces yo le digo muévale un 255 al MB1. O sea, estoy poniendo todos los bits, recuerden que eso es por lógica binaria, entonces sería 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2. Entonces, sería 256. Cárguele un 256, que sería 2 a la 7, 2 a la 0, sí, 2 a la 7, al MB1. Ahí estaría colocando el M1.1, .2, .3 hasta el punto 7 en 1 o activados. Entonces, por eso también puedo usar tipo bits, tipo byte. ¿Cuál otro aparece? Parece enteros y doble enteros también. Ok. Por ejemplo, yo tengo un dato... pienso. Un dato de una operación matemática. O el resultado de, digamos, el cálculo de una temperatura, de una presión. Tengo el resultado de una presión, entonces eso me da, lo estoy guardando en la MD36. Este resultado del cálculo lo debo trasladar a otro espacio de memoria real, digamos real, para usarlo en otro proceso. Entonces yo puedo poner aquí MD50, pues el tipo de dato que necesite. Entonces puedo tener doble Word, puedo tener Word, puedo tener byte, tipo time, pues todos los tipos de datos, porque como él no manipula el dato, lo único que hace es coger el paquetico y llevarlo al otro lado, entonces puede mover todos los tipos de datos posibles o que se pueden programar. Ahí es más claro. Sí, profe, muchas gracias. Ok, con gusto. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Ok, bueno, entonces ha sido un placer. Que pasen una feliz noche. Nos vemos el martes, con la ayuda de Dios. Que descansen bastante. Con mucho gusto, Muchas que estén gracias. muy bien. Con mucho gusto. Que estén muy bien, feliz noche.